Bien, pues buenas tardes. La clase de hoy está dedicada a máquinas de la antigüedad para cerrar el mes que hemos estado en Grecia. En los diferentes turnos hemos ilustrado laudes, hidraulis, que es un tipo de máquina, hoy lo veremos pero muy resumida, y otros ingenios que ya fueron utilizados en torno al 500 a.C., ahora los iremos viendo, y engranajes, ruedas dentadas y otras cosas. Para comenzar, lo que les voy a leer muy rápidamente es el currículum que Leonardo da Vinci envía cuando deja la casa de los Medici, y le envía una carta a los Sforza, y allí en la carta de presentación detalla las cosas que sabe hacer o los servicios que puede prestar, y se los voy a leer muy rápidamente. Esto es un autógrafo del citado currículum, el que voy a leer de la mano de da Vinci. Y esta es una de sus ilustraciones que muestra engranajes y ruedas dentadas. Esto no es que se perdió desde tiempos de Roma y no hubo nada en la Edad Media, hubo cosas en determinados monasterios, en determinadas capitales, mecanismos perduraron, pero no del modo en el que existieron en la antigüedad. Los mecanismos que vamos a ver en breve pues son similares o parecidos para mover norias, para serrar piedras, para máquinas de guerra, para tender puentes y de todo. Está aquí, por lo que ya saben, por el curso de estética, el significado de la palabra renacimiento es literalmente el que ellos mismos se adjudicaron. Giorgio Vasari es el primero que cita la palabra renacentista, refiriéndose a su propio tiempo y a todos estos personajes, entre ellos da Vinci. Se llaman renacentistas o renacimiento porque están haciendo renacer la civilización greco-romana, que vivió 1000 años antes que ellos. El currículum, así un poco resumido, dice lo siguiente. Le cita 11 puntos, 11 cosas que sabe hacer, pero fíjense como hasta la número 10 no llega a los tiempos de paz. Todos los inventos que va a detallar antes son armas defensivas o atacantes. Dice: dispongo de unos puentes extremadamente ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportados para salir a la persecución o, cuando sea necesario, escapar de cualquier enemigo, y otros puentes seguros y resistentes al fuego y a la batalla, fáciles de elevar. También métodos para quemar y destruir los puentes de los enemigos. Sé cómo, este es el 2, cuando una plaza ha sido sitiada, sacar el agua de las trincheras y realizar infinitas variaciones de puentes, caminos cubiertos y escaleras y otras máquinas pertinentes en dicha ocasión. En tercer lugar, si por la altura de los terraplenes o por la fuerza del lugar y su posición es imposible, al sitiar una plaza, bombardear el lugar, es decir, lanzar piedras y fuego y de todo, tengo métodos para destruir cada roca u otras fortalezas, incluso si en su base tienen una roca. Explosivos, claro. También, cuarto, también tengo morteros fáciles de transportar, y con ellos puedo arrojar unas piedras que casi parezcan una tormenta, y con el humo de ellas causar un gran terror en el enemigo para su confusión y perjuicio. En quinto lugar, si el combate tuviese lugar en el mar, tengo varias clases de máquinas eficaces para el ataque y para la defensa, y navíos que resistirán el ataque de las armas más grandes y la pólvora y el humo. No es que las tenga, sino que sabe cómo construirlos. En sexto lugar, dice: he ideado métodos de llegar por lugares secretos y sin ruido a un punto determinado, incluso si hubiese que pasar bajo un río o bajo un foso. En séptimo lugar, dice: haré carruajes cubiertos, es el prototipo del tanque, seguros e imposible de atacar, que entrando entre el enemigo con su artillería, es decir, introduciéndose en las filas enemigas, no habrá ningún grupo de hombres tan grande que lo pueda romper, y detrás de ellos la infantería podrá penetrar sin ser herida y sin ningún obstáculo. En octavo lugar, dice: en caso de necesidad, construiré cañones, morteros y artillería ligera de formas adecuadas y útiles, fuera del uso común. Llegó a diseñar ballestas gigantescas, pero enormes, que disparaban unos dardos gigantescos para romper puertas de fortalezas, cosas así. Hoy no los voy a enseñar, pero los dibujos de Leonardo están visibles en la red, se mueven un poco, son fáciles de localizar. Esa metralla que decía de morteros son un montón de trayectorias parabólicas que él dibuja. Son parabólicas porque el arma o la bola, como veremos ahora en el caso de Roma, se lanza no de forma directa, sino hacia arriba, se calcula dónde va a caer, es el principio del mortero o el obús. Dice en noveno lugar: donde la operación de bombardeo fracase, fabricaré catapultas, manganas, trabucos y otras armas de maravillosa eficacia y que no suelen utilizarse. Y en el punto 10 ya dice: en tiempos de paz creo
que podría proporcionar completa satisfacción, tan buena como la de cualquiera, en arquitectura y en el diseño de edificios públicos y privados, y también en guiar el agua de un lugar a otro. Y por último, puedo realizar también escultura en mármol, bronce o arcilla, o también puedo pintar cualquier cosa que sea necesaria. Bueno, esto es 1000 años después de donde lo vamos a dejar hoy, y con esta clase cerramos el capítulo de Grecia. En el caso de los instrumentos nos centramos en algunos para mostrarles que eran policordes, aunque el hidráulis no se sabe que si podía emitir 2 notas a la vez o no, y que eran fruto de una tecnología pues muy elaborada. Empezaremos acercándonos a lo que fue el mundo antiguo, una pasada muy rápida para entender lo que trato de decir. Esto es Grecia en el siglo VIII a.C., es decir, 300 años antes de Pericles y de que se construya el Odeón, el famoso teatro que ya hemos visto en el programa, 400 antes de los tiempos de Aristóteles y Alejandro Magno, y aquí se representan los pueblos prehelénicos, los que después se aglutinaron. Esto es el Ática, que es donde está Atenas. Estos eran los jonios, pero los jonios también estaban en la costa de enfrente de Asia Menor. Estos son los científicos famosos del siglo VI, Hipócrates de Cos y Araxao, muchos que había por aquí, casi los más famosos, los filósofos jonios, que se llaman o presocráticos. Solo está aquí a fin de que entiendan que esto es Grecia 800 años antes de Cristo, pero poco después este modelo, el de vida griega, el pensar griego, la filosofía, la oratoria, las ciencias como ellos las trataron, fue adoptado por Roma. Aquí vemos, esto es una distribución por pueblos, étnica, del siglo VIII, mientras que esto ya son, en una fecha parecida, 750, la organización política. Es decir, las ciudades del área que está en rojo cayeron bajo la esfera de Atenas, de los jonios, que son estos verdes, y su organización política se basó en la famosa ciudad-estado, la polis. Eran ciudades independientes, y de eso es de lo que hemos hablado aquí todo el tiempo. Mientras que toda esta esfera, que incluye también a Epiro, en el canal hay clases sobre Epiro y los teatros de esa época, porque teatros había también por aquí, por todas partes. Estos son los que cayeron bajo otro tipo de organización política, no tan libre, no tan democrática, no tan independiente, ¿no? Más dependiente de poderes centralizados, al modo de los imperios de toda la vida. Mientras que todos estos que vivieron por aquí se organizaron en las famosas polis, y con el tiempo todos también, cuando Atenas vence a Esparta, etcétera, pues también según el mismo sistema. Esto, en cambio, lo que ilustra son las rutas de las colonias fenicias y griegas. Estamos hablando ahora todavía antes de Roma, antes de los tiempos de Alejandro, siglo VI, VII, VIII, antes de Pericles. Y aquí ven cómo los griegos que estaban aquí viajaron por todo el Mediterráneo, incluso más allá, y establecían colonias. Ampurias es una muy famosa también, en el norte de África, en ciudades que después ocuparían los cartagineses y después los romanos. Es decir, fueron un pueblo marinero, digamos, abierto. Los pueblos marineros suelen ser así, tratan con todo tipo de gentes. Bueno, Grecia fue modelo también por eso, y lo llamamos moderna en ese sentido por lo mismo. Estos son los principales trayectos. Aquí en cambio ya nos estamos acercando a lo que será el Imperio Romano. Es decir, 500 antes de Cristo, esto es Roma. Estos son los tiempos de Pericles, 400, casi 500, un poco después del 500, y de Damon, el de Odeón. Mientras que estos son los tiempos de, aquí Alejandro creo que ya ha muerto. Es decir, en un principio Grecia y Roma existen desde estos tiempos. Roma creo que se funda en el 700 y pico antes de Cristo, la ciudad, pero primero es pues una franja más chiquitilla, después se amplía, en 264 ya ocupa toda la península, un poco después, antes de Cristo, también ocupa estas zonas de aquí, y también España, una parte son las famosas guerras con Aníbal. Es decir, la fuerza predominante en el Mediterráneo no era Roma, que todavía no era un gran imperio ni nada. Los griegos sí eran predominantes, pero tenían sus ciudades, sus sitios de influencia. Pero quien gobernaba, quien controlaba todo este tráfico marítimo, sobre todo en el norte de África hacia arriba, era Cartago. Aquí estaba Aníbal, y esta es la famosa gesta de Aníbal. Con 17 o 18 elefantes salió de Sagunto, aquí. Bueno, primero estuvo en Sagunto, luego en Cartagena, y después subió otra vez a Sagunto, y ya desde aquí, con
no sé cuántos eran, 20 y tantos creo que eran, o quizá algunos más, y casi 40.000 hombres, y los que fue recogiendo por el camino se fue por aquí, por aquí, y en un mes, un poco más de un mes, se plantó a las puertas de Roma. Al final no la tomó, no se sabe por qué, seguramente porque los romanos le estaban fastidiando en su tierra. Bueno, al final se fue para Cartago, y en la batalla de Zama por fin pues acabaron con él. Pero hasta ese momento, hasta el final de la Primera Guerra Púnica, los dueños del Mediterráneo, ahora veremos algunos de esos ingenios, barcos, eran los cartagineses, para que veamos la progresión de las cosas. Es decir, en torno al 240 a.C., Roma vence a Cartago, lo vence aquí, y se anexiona también un trozo de España. Pero la Galia, el norte y todo esto está todavía, no es parte esto todavía no es el imperio. Estamos en tiempos de la República Romana. Pero Roma ya no es un conjunto pequeño de territorio, unos cuantos pueblos, ni siquiera solo la península, sino que ya está abarcando, pues, claro, todo esto se lo arrebata a Cartago, claro. Y todas estas zonas de aquí igual. Mientras que en el 133 a.C. Anexiona también las zonas de Anatolia griegas, es decir, jónicas. Este es el modelo de toda la antigüedad. Grecia, pero en especial los jonios, es decir, Atenas y toda esta zona de la costa, actualmente Turquía, en enfrente. Y este es el modelo cultural y científico y de pensamiento y filosófico que después adopta todo el imperio. En realidad, la Galia no se anexiona hasta los tiempos de Julio César, que todavía no es imperio. Después de él sí. Después de Julio César ya es imperio. Él es el último general, digámoslo así, de la República. Pues está enfrentado con el Senado. En el 44 a.C., pues Roma es pues lo que ven aquí, todo esto. Aquí todavía no, pero esto sí. Alejandría sigue en manos de gobernantes griegos. Esto es el Egipto tolemaico, que desde los tiempos de Alejandro, un poco antes de aquí, Alejandro Magno es de la familia, es un macedonio de dinastías epirotes, de Epiro. Alejandro Magno amplía el imperio griego hasta casi la India, pero después de su muerte se fragmenta. Creo que ese imperio dura 13 años nada más. Es decir, hace una conquista rapidísima, ocupa grandes zonas de Asia, todo esto también el Egipto, pero desde que muere Alejandro en el 300 y se funda la Biblioteca de Alejandría, esta es la ciudad que funda Alejandro Magno con su nombre, donde estuvo la Biblioteca de Alejandría y la capital cultural durante 1000 años de todo lo que entonces era Occidente. Es decir, desde el 300 aquí está Egipto, que sigue siendo Egipto. Ahí están las pirámides, los faraones y todo. Es decir, la gente está ahí y todo está ahí. Pero los gobernantes, en especial en las zonas de la costa, son generales griegos de Alejandro y sus descendientes. El último de los Ptolomeos es la famosa Cleopatra. En tiempos de Julio César, ya saben cómo es la cosa. Tiene un hijo con Julio César y después de ella Egipto pasa a manos romanas y deja de ser Egipto tolemaico. En estos momentos, hasta aquí, bueno, hasta la muerte, hasta los tiempos de César, Egipto está regido por élites griegas, como muchas zonas de Siria, como muchas zonas de Asia Menor, que son persas. La gente es la que es, de toda la vida, unos eran persas, otros eran de por aquí, otros de por allá, pero las élites y las autoridades y todos son griegos, de estas colonias que hemos visto hace un momento. Avanzamos un poco, estamos en los tiempos de Julio César. Este es Augusto, creo que era su sobrino. Ya está casi toda la Hispania ocupada, la Galia también, que la toma él, y por eso vuelve victorioso, toda Italia, buena parte de Cartago, aunque esto sigue estando en manos de los que estaban allí, tribus bereberes, y estos que se llamaban masilios, creo que se llamaban, y otros. Libia todavía no la tiene tampoco, pero aquí, esta zona tampoco, la zona del Egipto no la representan, pero es de dominio romano. Buena parte de la Cirenaica y casi toda Anatolia, el Asia Menor, y por supuesto Grecia. Grecia ya es parte de Roma, pero sigue viva ahí. Y algunas de las cosas que hemos visto cuando transcurre en el siglo I o en tiempos de Cristo en Grecia, pues es la misma Grecia de siempre, ya lo hemos aclarado. A Grecia se la respetó, se la tomó como modelo, y la escuela de Atenas, que está por aquí, que fue fundada por Aristóteles en tiempos de Alejandro, perduró hasta casi 900 años después. Hubo dos focos en la antigüedad, hubo muchos,
muchas ciudades importantes con grandes bibliotecas, algo parecido a universidades o algo así. Pero hubo dos de relevancia que fueron la famosa Alejandría y Atenas. Avanzamos un poquito más. Esto es en tiempos de César, un poco antes de Cristo. Esta, en cambio, es un cuadro que ilustra la destrucción del templo de Jerusalén. Hubo tres grandes guerras judías en tiempos de Roma y fueron reprimidas de un modo bastante sangriento, porque no había otra. Es decir, aquí, en estas zonas de Asia Menor, y luego también, después de Cristo, hasta que cae el imperio, son pueblos orientales, algunos de tradición judeocristiana, otros más orientales, pero el imperio era así, es decir, era tolerante, te imponía la autoridad, te masacraba impuestos, en fin, era su ley. Pero tus tradiciones las respetaba, y tus dioses también. Y que Roma conquistó lo que conquistó, pero los pueblos sometidos, digámoslo así, hombre, claro que retirabas a los sediciosos y a los que iban contra el poder, pero tú respetabas las tradiciones de la gente, sus dioses, sus fiestas, y ahí no te metías. Siempre que oficiases también a los dioses oficiales, pues tú seguías teniendo tu culto. Lo que quiero decir es que en todas partes, al modo griego, se dejaba hablar a la gente. En público no siempre era aconsejable, a veces era peligroso decir lo que pensabas, pero esa libertad se concedía. Quiero decir que en todos estos puntos, y aquí también, y 4 siglos después también, en tiempos de Hipatia y todos estos, por aquí las clases religiosas de allí, que eran fuertemente nacionalistas, los judíos de Jerusalén, por ejemplo, los celotes, los sumos sacerdotes, por tiempos de Herodes y esto que nos cuentan, también hay autoridades que no son romanas, que son de allí, porque se les respeta su religión, pues predicaban todos los días, a todas horas, contra Roma. Pero eso se toleraba, pasaba, pero en algunos casos esto adquirió un cariz muy violento y hubo rebeliones y sublevaciones. Esta ilustra la primera, que fue reprimida en tiempos de Vespasiano, más o menos en tiempos de Nerón, por uno de los emperadores que veremos ahora, Tito. Es decir, al final Roma envió las legiones, los otros se fortificaron en el templo, había órdenes expresas del templo no tocarlo, pero los soldados y el ejército se lo saltó igual y lo destrozaron. Esta fue la primera revuelta judía o gran guerra judía, y estos que predicaban aquí en contra de Roma eran auténticos nacionalistas radicales. Una figura famosa que había ahí eran los famosos celotes. Los celotes eran como el sector más radical de la iglesia judía de entonces de aquí. Una figura famosa de ellos eran los famosos sicarios. Sicarios, el nombre viene de entonces. Hoy entendemos por un sicario lo que es alguien pagado para eliminar a alguien. Los que estoy citando concretamente eran un pequeño grupo muy selecto de asesinos que usaban un puñal muy corto, se llamaba sica, y lo utilizaban en las plazas públicas y por la espalda. Y te habían encomendado quitar a uno de tus propias filas. Es decir, no estoy hablando de sicarios para matar al gobernador romano, sino a los propios judíos que no estaban de acuerdo en ser tan radicales, o que estaban a favor de Roma, o que no querían la revuelta. Se hicieron famosos por eso. Los celotes los llamaban. Estos asesinatos tenían lugar en sitios públicos porque había mucho jaleo, tú no te dabas cuenta, te ibas a acercar por detrás y estabas muerto. Quiero decir que ni a favor ni en contra, pero se predicaba abiertamente todos los días de una forma, pues que hoy diríamos incluso delictiva, y no pasaba nada, hasta que, claro, la rebelión tomaba tal cariz que había que aplastarla. Bueno, en una de estas fue Tito, general de Vespasiano. Entonces, este cuadro es un cuadro posterior, romántico, claro, ya lo ilustra. Pero también el templo fue destruido. Ahora estamos en los tiempos de Nerón, que creo que acabó en el 67, por ahí, una cosa así. Y aquí se ilustra un año famoso. A la muerte de Nerón llegó a haber 4 emperadores. Es decir, cada uno eran generales, estaba cada uno de campaña en una parte. Al enterarse de la muerte del emperador, pues todos querían avanzar hacia Roma para proclamarse emperador. Hubo otro año en el que hubo 5 emperadores, en este caso eran 4, y el tal Vespasiano, este es Nerón, el tal Vespasiano encargó a Tito. Tito era el comandante de las fuerzas que asaltaron Jerusalén, en ese cuadro que estamos viendo. Este es Tito,
pintado por Alma Tadema. Alma Tadema es un pintor romántico, pero está aquí para ilustrar el fasto de estos grandes edificios. Esto es mármol, placas de mármol en el suelo, que no... Claro, esto no estaba en todas partes y en todas las casas, pero edificios como este había pues miles. Ahora veremos cómo se trabajaban estas piedras en un momento. Este estito, que lo veremos en un momento también por las naumaquias. Este estito ahora, este también ilustrado, el de antes era Nerón, este estito, estamos en 125 después de Cristo, es decir, en tiempos de los emperadores buenos, que se llama, son Trajano, Adriano y Marco Aurelio, estos que nacieron aquí en la Bética, aquí en Sevilla, Hispalis se llamaba entonces, nacieron en Itálica, que es una ciudad cercana, Santiponce. Marco Aurelio nació en Roma, pero era de una familia también de aquí, de Sevilla. Para que vean que en estos tiempos, aquí ya llevamos más de un siglo de imperio. Pero claro, ahora Roma no es esto, Hispania ni nada, sino que es pues prácticamente toda Europa, buena parte de la costa del norte de África, la que no es desierto. Porque por debajo de esto, aquí en Libia, solo hay una franja habitable, hubo ciudades importantes, lo demás es desierto Africanum, también Egipto, también parte de la actual Arabia, la península arábiga, también la Siria, toda Anatolia, todo el imperio persa, el Mar Negro casi por todos los costados, en fin, esto ya ha cambiado mucho. Y hay una red extensa de carreteras, en vía principal, es decir, si se podía viajar de cualquier punto del imperio a cualquier otro, había mojones en las carreteras que te indicaban dónde estabas, cuánto faltaba, y tú lo calculabas en días, como fuera. Es decir, ahora no es los tiempos de Aníbal, que este se fue con sus legiones por montes y caminos, sino que ahora estamos hablando de calzadas romanas, y el ejército romano podía desplazar a lo mejor 15.000 o 40.000 hombres en 2 semanas de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o lo que fuera. Es decir, la Pax Romana, que se mantuvo durante un par de siglos, en esta época, pues claro, se mantuvo por la fuerza de las armas, claro. Avanzamos un poco más. Esta es la máxima extensión del imperio. Trajano, en estos tiempos, él es anterior, Tito es anterior, desde antes del año 100. Este es Trajano, uno de los 2 emperadores nacidos aquí, en Itálica, Santiponce, en Sevilla, y es el punto en el que el imperio romano alcanza su mayor extensión. Como ven, la franja de Libia, la que es habitable, lo demás es desierto, la zona de la antigua Cartago, el norte de África, Tánger, todo eso, Mauritania se llamaba, hoy Mauritania es otro país que hay aquí muy grande, pero en aquellos tiempos era esto. Toda la Hispania, ya sí, toda la Galia, Britania hasta los escoceses, la línea que separa Escocia de los ingleses actualmente sigue coincidiendo exactamente con el último muro, que es el de Adriano. No sé si es el último, el de Adriano o el de Trajano, hay 2. Hay uno por aquí, anterior, y después se construyó el último, no recuerdo cuál es, llega exactamente hasta ahí. Pues bueno, pues esto solo para ilustrar que lo que en un principio fue Grecia, los teatros que hemos visto aquí, los intervalos que hemos pasado por encima, aunque no vamos a entrar más, y máquinas que ya les he mostrado y otras que os voy a mostrar hoy, fue esto, pero esto es en tiempos de Pericles, siglo V, IV y III antes de Cristo, mientras que a partir de los tiempos de Alejandro Magno, pues ya es el mismo mundo. Esta es la penúltima de los mapas y enseguida empezamos a ver máquinas y iremos un poquillo más deprisa para que vean el comercio cómo iba. Lo he dicho antes en la clase de antes, hemos encontrado ánforas de vino de Baetulo, que era Badalona, aquí arriba, porque había un tráfico enorme. El vino de España y el de Mauritania, Tingitania, y también algunos de Narbona y Catalán, y bueno, por todas partes se hacía un poco de todo, pero en especial el vino de estas zonas y el garum era una salsa de pescado fermentado carísima, se exportaba, es decir, que había compañías o personajes, ¿no? Patricios romanos se dedicaban a estas cosas y un tráfico de barcos impresionante. Aquí existen algunas cosas, pues hoy veremos algo del mármol y todo esto no lo vamos a ver, esto vamos a ver máquinas, unas pocas, pero máquinas ciertamente muy curiosas. Es para dar una idea de que no estamos hablando de un país o de un... no sé si es el imperio más, creo que no es, el más grande creo que fue el de Alejandro Magno o el de Atila, uno de esos, el de la historia. Pero claro, pues toda Europa, todo el Mediterráneo, Mare Nostrum, de eso estamos hablando. Por último, esta es la ciudad de Alejandría, en la época,
como se supone que era, donde se inventó el hidráulis en torno al siglo II antes de Cristo. Esta clase no la vieron los del turno del martes, pero estará pronto en YouTube. Aquí se ilustra el primer Ptolomeo, el primer general que después de la muerte de Alejandro Magno gobierna Egipto, pero es griego. Esta es la escuela de Atenas, es un cuadro moderno, y este es Herón de Alejandría, otro de los que trabajaron con este tipo de dispositivos. Aquí se ilustra un hidráulis, un órgano con más o menos tubos, esto es una representación artística, y un sistema con dos émbolos a los lados y una palanca que insufla aire dentro del órgano. Ahora lo veremos. Antes de Navidad estará la del hidráulis, esa la grabamos el viernes, grabamos dos clases. Grabamos una general sobre el instrumento y otra sobre los 40 y tantas representaciones que hay, no hay más. De casi, bueno, el hidráulis no tiene 1000 años. El mundo greco-romano sí que duró 1000 años. El hidráulis, pues se inventó en el siglo II antes de Cristo más o menos, pues tiene un poco menos. Y esto de aquí es la máquina de Antiquitera, un reloj astronómico, que en un momento lo vamos a ilustrar. El primer gobernante del Egipto tolemaico, la última Cleopatra, y empezaremos a ver estos artefactos.